días, compañeros y amigos, ¿qué televidentes? Bueno, en este momento estamos a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema que para muchas familias puede ser interesante, que es cómo preparar las meriendas en este inicio de clases. Debemos de recordar que si bien todos los años los chicos llevan meriendas a las escuelas, este año las sodas escolares van a estar cerradas por lo menos durante los primeros días de clases y definitivamente los comedores escolares no ven rastro de que tengan las puertas abiertas. Para darnos más información y nutrirnos sobre este tema, nos acompaña Melania Gamboa. Ella es representante del Colegio de Nutricionistas. Muchísimas gracias, Melania, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder estar acá y bueno, desarrollar un poco, ¿verdad?, el tema de lo que es las meriendas enfocadas tanto en escuelas como en colegios. Mariela, yo le dije Melania. Mariela, sí. Mariela, sí, más bien, muchas gracias. Mariela, contanos un poco, ¿qué tenemos que tener o cuál es el primer paso que tenemos que tener en cuenta cuando preparamos estas meriendas? Si bien todos los años las hemos preparado, porque los chicos van al cole y siempre les llevamos merienda, este año no vamos a contar con ese plus adicional de nutrientes que puedan tener en la escuela. ¿En qué tenemos que pensar este año a la hora de formar meriendas? Ok. Bueno, creo que inicialmente, ¿verdad?, una merienda, el objetivo de una merienda es no llegar al tiempo principal de comida. En este caso podemos pensar almuerzo o cenas, los que van en las mañanas o en las tardes, con demasiada hambre y que esto ocasione, digamos, como un consumo muy exagerado del almuerzo o la cena. Entonces, principalmente la merienda debería ser algo liviano, sí que tenga calidad de nutrientes, tal vez no es tanto cantidad, pero sí calidad, para asegurarnos, ¿verdad?, sobre todo ahora, un sistema inmune pues fuerte. Entonces, en las meriendas podemos incluir diferentes grupos de alimentos. Acá les traje algunos ejemplos. Entonces, bueno, de harinas traje, por ejemplo, galletas. En este caso, lo ideal es que no sean con relleno. O bueno, en el mercado pues hay ahora muchas opciones y demás, pero si van a hacer galletas con relleno, entonces asegurarnos que no tengan demasiado aporte de azúcar o idealmente galletas sin rellenos. Pueden ser frutas, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos, puede ser una porción mediana de frutas que, digamos, la facilidad que tienen estas es que podemos transportarlas, no necesitan refrigeración, se van a mantener dentro de su estado natural por las cáscaras, igual con bananos, por ejemplo. Entonces creo que estas son frutas fáciles de transportar, que los niños pueden tener al alcance, o bien cuando son frutas, digamos, como papaya, sandía, etcétera, podemos transportarlas en alguna taza, procurando tal vez, por ejemplo, el banano sería ideal como llevarlo entero tal vez, porque al abrirlo y al hacer contacto con el oxígeno tiende como a ponerse un poco oscuro, entonces tal vez a algunos niños ya eso les causa como tal vez que no lo vayan a consumir y demás. Podemos combinar leche o yogur como parte de los grupos lácteos y lo ideal, que creo que a veces es lo que cuesta un poco, es combinar estos grupos de alimentos. Entonces así podemos tener variedad de meriendas que aporten distintos nutrientes. Por ejemplo, acá les traje, digamos, en cuanto a semillas, yo traje maní, pero puede ser también almendras, nueces. Estos cuentan como grasas dentro de la alimentación, pero son grasas saludables. Entonces lo mismo acá con el aguacate, podemos, digamos, ya sea solo, puede ser aguacate con pan, puede ser pan blanco, integral. En realidad no es tanto el tipo como la cantidad. Entonces ahí tenemos, digamos, como una mezcla diferente, aguacate con pan. El maní puede ser entero o puede ser mantequilla de maní. Prepararla en la casa es algo bastante sencillo, se pone únicamente en la licuadora o en el procesador y no hay necesidad de agregarle azúcar extra o sal, entonces tenemos como un producto más de calidad, por así decirlo, a nivel nutricional. Podemos incluir también, bueno, los lácteos, tanto leche como yogur nos aportan proteínas, entonces pueden combinarse, ya sean, digamos, como que se tomen por separado o hacerlos en forma de batido. Entonces ahí para los chicos que no tienen tal vez mucha hambre, que cuesta a veces que desayunen o que llegan sin mucha hambre a la escuela, entonces el consumir, bueno, por ejemplo, pensando que esta, ¿verdad?, es la leche y la fruta, consumir esto por separado va a dar más saciedad a que si yo tengo esto mismo y lo licúo, es como una cantidad más pequeña. Entonces podemos jugar, digamos, tal vez como con las cantidades. Si es un chico que tiene mucha hambre, podemos mandarle, por ejemplo, estas 3 cosas por separado, va a sentir más cantidad y más saciedad,
Así es una persona que no tiende a tener mucha hambre, pues simplemente todo se licúa y al final va a estar consumiendo tal vez una cantidad como estas, un poquito mayor, pero en la misma densidad de nutrientes. Tenemos, o tal vez no sé si ustedes como expertos han analizado el tema del evitar como tocar la comida, los contagios, todo esto con el tema ahora de coronavirus, la practicidad diría, ¿verdad? Sí, creo que lo ideal, bueno, obviamente partimos del lavado de manos, el uso de alcohol, que ya es algo que se debería implementar desde siempre a la hora de manipulación de alimentos, pero entonces lo ideal es llevar, creo que las cosas lo más listas posibles para el consumo, para no tener que caer en la manipulación en el momento. Entonces, por ejemplo, esto de los batidos. Si se llevan frutas, entonces ojalá con cucharas o tenedores que vayan ya empacados, que no tengan contacto en el bulto, qué sé yo, que si en las escuelas que si se les cae, cosas así. Entonces, bueno, por ejemplo, estas frutas que nosotros las vamos a consumir directamente, acá si tenemos las manos limpias, llevamos la fruta lavada, aunque tenga la cáscara, podemos lavar la cáscara también, ¿verdad? Porque es permeable, entonces pueden algunas bacterias, sustancias penetrar. Ya estando lavada y con las manos limpias, pues nos aseguramos que el producto que vayamos a consumir sea lo más inocuo posible. Justamente en esto que usted dice, como llevar todo como preparado, tienen, eso incluye como la loncherita, ¿verdad? ¿Qué tipo de recipientes es aconsejable utilizar para llevar comida y evitar también que se mantenga en sus buenas condiciones, nutrientes también, ¿verdad? Y que nos ayuden con este tema de la entrada a clases. Bueno, creo que podemos buscar empaques, digamos, o loncheras que tengan, que mantengan la temperatura, ya sea el frío o el calor. Por ejemplo, si vamos a llevar lácteos, ya sea leche o yogur, que son productos que normalmente se mantienen refrigerados, entonces ojalá que antes de ir a la escuela esté ese producto refrigerado, se mantenga en una lonchera que vaya a mantener el frío y a la hora del consumo entonces no varía mucho la temperatura. Lo mismo si son comidas calientes, no en todos los centros educativos hay el chance como de que el niño pueda llegar y calentar o no necesariamente dependiendo de la edad van a tener como la destreza, ¿verdad? O el profesor el tiempo. Entonces, bueno, los recipientes tal vez de vidrio, pero que sean un poco el vidrio grueso, ¿verdad? Que no vayamos más bien a incurrir como en un accidente o demás. Lo mismo con las frutas, tenemos, digamos, empaques que vienen ya listos, tal vez para no caer como en el uso del plástico. Hay de estas bolsitas herméticas, pero reutilizables. Entonces, creo que también ahí se puede como adelantar el factor del gasto económico. Sí son más caras, tal vez a la hora de comprarlas, pero no vamos a necesitar estarlas comprando constantemente. Este año los horarios todavía no están listos, ¿verdad? Pero se planea que vayan a ser de 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, pero de esas 4 horas rozan el filo de mediodía. Y a diferencia de otros años, este año una parte de los protocolos de educación es que los chicos no pueden comer durante el transporte de la institución a la casa si van en una buseta, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Porque si yo soy un chiquito o un niño, digamos que tengo mucho apetito, me puedo comer toda mi merienda en el primer receso y después cuando voy saliendo ya no tengo, o ¿cómo hacer para nivelar? Exacto. Bueno, creo que idealmente, por ejemplo, si partimos de pensar en el turno de la mañana, idealmente sería que el niño o el estudiante vaya desayunado. A veces es un poco difícil porque no todas las personas, incluso no solo niños, tienen la costumbre de desayunar. Hay gente que por la mañana le pueden dar náuseas, etcétera, el desayuno. Entonces, bueno, el desayuno es un hábito, igual que muchos otros tiempos de alimentación. Entonces, por ejemplo, intentar que si en la mañana el niño no tiene mucho apetito, se consuma al menos un vaso de leche, media porción de fruta, algo, aunque sea pequeño, para ir fomentando inicialmente que se cree el hábito del desayuno. Y con respecto a las meriendas, creo que lo que se puede hacer es que se puede organizar según el horario que tenga, según el lapso, ¿verdad? Aunque no están listos, ya una vez que sepamos. Entonces, por ejemplo, si lo que van a ir son 4 horas a la escuela, tal vez no necesariamente tengamos que mandar una merienda muy grande. Si pensamos en que tal vez son 15 a 20 minutos de un recreo, entonces con una porción de fruta, tal vez una porción de harina, ya sea una galleta, una rebanada de pan, etcétera. No necesariamente tiene que ser muy cargado en cantidad, pero sí que aporte densidad nutricional. Justamente sobre esto, la cantidad nutricional, nos preguntan en redes sociales que cómo pueden sustituir los nutrientes de los niños cuando no les gusta comer fruta.
Bueno, creo que eso es un proceso y es la verdad, diciéndolo abiertamente, tal vez un poco largo, ¿verdad? A un niño en esta etapa, digamos, como de escolar, preescolar e incluso a veces en la adolescencia se tiende a presentar la neofobia, que es como esa aversión o ese tal vez rechazo a probar cosas nuevas. Entonces, no es algo que se va a lograr, digamos, como de un solo momento, pero hay que intentar poco a poco, intentar no obligar, que no sea como un regaño, cómaselo, ¿verdad? Para que no se crea aún más rechazo. Y sobre todo, que el niño o la persona, el estudiante, vea ese ejemplo en la casa. Entonces, tal vez tener también distintas opciones de refrescos, de diferentes frutas, para que tal vez si él llega y abre el refrigerador, entonces ya esté el refresco ahí listo, tal vez eso le fomente un poco más las ganas. O intentar una vez por semana, por ejemplo, qué sé yo, mandarina, entonces, ¿le gusta un poco de mandarina? No, no quiero, está bien. Y así el siguiente día, conforme el tiempo, en algún momento puede que le guste, si no, pues habrá que probar otras frutas, ¿verdad? No es necesario que le gusten todas, pero es como un proceso un poco lento. Un proceso lento, ok. Hay unos colegios que ellos tienen la extensión de horario hasta más de 6 horas. Como parte de las medidas de seguridad han optado por reducir los microondas, ¿verdad? Para que no todos los chicos los estén tocando, pero también le fomentan a los padres de familia llevar almuerzos prácticos, pero cuando dicen almuerzos prácticos uno normalmente piensa en almuerzo, en algo calientito, algo rico, ¿verdad? Pero ¿qué otras alternativas de almuerzo pueden existir para estos chicos que ya inician clases? Ok, como, bueno, partiendo de las cosas que tal vez no sea necesario calentar, idealmente cualquier tiempo de comida puede incluir todos los grupos de nutrientes, que en ese caso vamos a hablar de carbohidratos o lo que corresponden a harinas, proteínas, que serían carnes, huevos, queso, y grasas, que puede ser desde las que se utilizan para preparación o como les comentaba, como el maní y aguacate. Entonces, por ejemplo, se podría preparar una ensalada que como base harinosa, bueno, no está acá en este caso, ¿verdad? Pero como base harinosa, tenga, por ejemplo, garbanzos, pastas que se pueden tener en refrigeración y no es necesario luego calentar. Podemos agregar vegetales como brócoli o igual lechuga, tomate, pepino. En ese caso igual la refrigeración, digamos, ahí no afecta, no hay que calentar. Y agregar una base o algún aporte de proteína que puede ser desde queso, puede agregarse como un pollo desmenuzado. Son preparaciones que no necesariamente el niño va a tener que llegar y calentar. O, por ejemplo, podemos usar tortillas y hacer como wraps o tacos. Lo mismo, incluir alguna base harinosa, se pueden agregar frijoles molidos, la ensalada. Y son cosas prácticas que ya se llevan listas y se ahorra pues tal vez el tiempo en llegar, calentar y sobre todo la manipulación. ¿Cómo hacer para no caer en la repetición? Porque muchas veces lo práctico son el paquetito de galletas, ¿verdad? Lo que haya en la casa. ¿Cómo hacer cosas distintas o es válido hacer cosas distintas con los mismos productos? Claro, sobre todo esa es la idea. Podemos tener estos mismos productos y hacer distintas preparaciones. La base creo que lo principal en ese punto es la planificación. Si me espero al momento en la mañana y tal vez me quede dormida y en la carrera y en ese trajín del momento, probablemente entonces no sea como tan ideal. La planificación nos va a permitir ya de antemano poder tener las cosas listas y bueno, por ejemplo acá que les traje la avena, es un producto súper versátil, tiene bastante aporte nutricional. Entonces, por ejemplo, puede consumirse por sí sola, con leche, como un cereal. Se le puede agregar o no fruta o tal vez un poco de azúcar. De la misma forma, si podemos, digamos, licuarla o prepararla como para hacer pancakes, con igual leche, se le puede agregar huevo. Son exactamente los mismos ingredientes, pero una preparación distinta. Con las frutas podemos consumirlas enteras. Bueno, en este caso, que también es una pregunta muy frecuente de las frutas enteras o en jugos, podemos consumirlas enteras o optar por los jugos, jugo de naranja, jugo de diferentes frutas. Entonces tal vez podemos ahí variar. También la avena podemos usarla como un topping, ¿verdad? Como para frutas. Si llevamos una taza de frutas picadas, podemos agregarla avena o granola, igual el maní. Entonces igual tenemos el aporte nutricional de las grasas, de los carbohidratos y de las frutas, pero en distintas preparaciones. ¿Cómo hacer? Porque a veces
Bueno, tal vez este sería como el principio, el inicio de clases cuando las sodas estén cerradas. Tal vez sea como una oportunidad para enseñarle a los chicos a comer lo que llevan en casa, porque muchas veces prefieren comprar en la soda porque los amiguitos compran, Claro. ¿no? ¿Verdad? Y a los adultos también nos pasa que nos entran como esos piquillos de ansiedad porque preferimos, aunque tengamos la fruta saludable y riquísima y todo, preferimos comernos el paquete de ¿verdad? Lo dulce o lo procesado. Primero que todo, ¿cómo se genera o por qué se genera esa necesidad en nuestro cuerpo? ¿Por qué se nos genera esa necesidad de comer cosas procesadas, esa ansiedad? Y segundo, ¿cómo aprovechar esos espacios, por lo menos este periodo de tiempo en que las sodas no estén habilitadas y que no sean como un recurso para acceso a este tipo de alimentos? Bueno, inicialmente es súper importante poco a poco poder identificar la diferencia entre hambre y ansiedad. Hay personas, por ejemplo, que no desayunan, tal vez, no desayunan temprano, por así decirlo. El desayuno literalmente viene a ser una comida a las 9, 10, 11 de la mañana. Después el almuerzo es algo súper pequeño y en la tarde obviamente van a sentir esa necesidad de comer y comer y comer que la gente identifica o llama ansiedad. Pero si yo contemplo que tengo, por ejemplo, tengo 8 horas de sueño, me levanté, ya voy a trabajar, en el caso de los niños en la escuela, están activos, etcétera, eso que la persona siente en la tarde normalmente, las personas después del almuerzo demás, pues no viene a ser ansiedad, sino más bien es hambre. Entonces es una señal igual del cuerpo de que necesita energía, es una persona que se mantiene activa normalmente, pues ahora no tanto, ¿verdad? Y desde el confinamiento, pero los niños tienden a ser más activos que los adultos. Entonces creo que principalmente hay que diferenciar entre hambre y ansiedad, asegurarnos de que a lo largo del día, no solo en las meriendas o en la mañana, hay una adecuada cantidad de alimentos. Entonces poco a poco vamos a ir como quitando esa necesidad, como le comentaba al principio de las meriendas, ¿verdad? De yo llegar a almorzar y querer y comer y comer y comer, sino tal vez comer menos cantidad, pero más frecuentemente. ¿Por qué se nos hace en algunas ocasiones necesario transmitir nuestros, por ejemplo, en este caso que los chicos vienen a algo nuevo, vienen a conocer tal vez hasta compañeros nuevos, protocolos nuevos, ¿verdad? ¿Podrían transmitir o desviar esa ansiedad, ese temor, ¿verdad? Esa preocupación en la comida o también en el otro extremo, el no comer? Totalmente, y creo que eso es algo muy individual. Hay personas, bueno, los sentimientos, las emociones están muy ligadas a alimentación. Eso es algo que se viene dando desde que somos pequeños. No sé si particularmente le pasa, por ejemplo, en recordar algún alimento especial, como por ejemplo las abuelas, o cuando yo era pequeña iba a tal lado, entonces me gustaba comer tal cosa. Y con respecto a las experiencias, entonces uno puede crear sentimientos positivos o negativos a ciertos alimentos. Lo ideal sería no canalizar las emociones en alimentación, pero siempre el estado de ánimo influye. Entonces hay personas en las que, por ejemplo, el estrés les quita el apetito del todo y otras en las que más bien les da por comer de más. Exacto. Sí. Entonces lo ideal sería siempre andar como comida lista, ¿verdad? Eso, frutas. No necesariamente tiene que ser algo súper elaborado, pero tener buenas opciones o opciones saludables a la mano para que en el momento en el que yo quiera comer, lo más fácil sea alguna de estas cosas que yo ando. Y pues creo que también es mito como que lo saludable tal vez es como lo menos rico o lo que menos me va a gustar y hay pues distintas formas de hacerlo un poco mejor, ¿verdad? Tal vez o más apetecible. Y sí es posible que ahora con este ingreso a clases ante lo nuevo, lo novedoso, ¿verdad? Sí es posible que los niños presenten ese pico como de que quieran llenar necesidades a través de la comida. Bueno, yo personalmente he visto, ¿verdad? En el caso del confinamiento, me imagino que bastantes estarán esperando incluso volver a las escuelas. Poco a poco todo se ha ido reactivando, los trabajos han podido volver presencialmente algunos y es como un respiro porque el confinamiento pues a todos nos tenía un poco estresados, entonces me parece que va a ser algo bueno, obviamente es muy cuidadoso, los niños tal vez no van a ser o no tienen la capacidad de ser tan responsables con temas de las mascarillas, el lavado, es algo creo que de cuidado, pero me parece como una buena situación o escape para ellos de toda la situación del confinamiento, el volver a clases y entonces en el tanto podamos controlar desde esto la alimentación y obviamente en los centros educativos todo el proceso que lleve, me parece como una buena opción para que ellos también vuelvan a la cotidianidad. Como parte de las recomendaciones dentro de los protocolos está no compartir juguetes, celular y me imagino que esto incluye alimentos, ¿verdad? Porque es muy común intercambiar, uy, qué rico lo que traes, mira, te lo cambio, ¿verdad?
¿Cómo enseñarle a un niño que ya eso no es parte de la normalidad, que ya no puedo o sea, antojarme Compartir. tanto de la merienda de mi compañerito? Bueno, creo que eso es algo que debemos inculcar desde la casa, porque si bien pues van a consumirla en el centro educativo, a veces pues es, bueno, no a veces, siempre es menor la cantidad de profesores o personas a cargo que de estudiantes, así sean capacidades reducidas. Entonces, en las escuelas es muy difícil para una sola persona estar controlando lo que todos los niños hacen. Por allá se escapará uno que otro. Entonces creo que desde la casa es importante inculcarles por ejemplo, si llevan agua idealmente o algún refresco natural o refresco del tipo que sea, no compartir, ¿verdad? Por el intercambio de saliva, lo mismo con los alimentos, pero sí creo que es algo como que se debe fomentar principalmente en las casas para que cuando les llegue el momento, ¿verdad? Que no van a tener algún familiar o demás acompañándolos, pues puedan actuar de la mejor forma posible. Ujú. ¿Es mito o realidad que una dieta o una merienda saludable es solamente para gente de clase económica accesible? O sea, que pueda comprar las almendras que son mucho más caras o todos estos alimentos que normalmente se caracterizan por ser saludables. Creo que es totalmente un mito. Digamos, acá nosotros tenemos la ventaja de que a lo largo del año tenemos frutas diferentes, frutas de temporada. Normalmente las frutas de temporada son más accesibles. Entonces, si por ejemplo vamos a un supermercado y yo compro un refresco gaseoso y algún snack en paquete, puedo pagar de 1.200, de 1.000 colones a 1.500 o más. En cambio, si vamos a la feria o tal vez incluso en los supermercados donde las frutas son más caras, una mano de bananos, por ejemplo, o una bolsa de manzanas me puede salir en los mismos 1.200 colones. Y tengo frutas para, por ejemplo, de 12 bananos, si me como 3 por día, tengo frutas para toda la semana. Y contemplamos de 600 a 800 colones. Entonces creo que a lo mismo de lo que comentaba ahora, para la variedad, la clave en la cuestión hasta económica está en la planificación. Sí es cierto, por ejemplo, el maní de las semillas es la más accesible. Entonces, no tal vez todo el mundo va a poder comprar nueces o almendras, pero hay opciones distintas. Entonces, sí se puede acomodar a cada persona, ¿verdad? A la economía de cada persona, pero no necesariamente el que sea saludable implica que sea más caro. Ujú. ¿Cuántas, ya tal vez para terminar, yo entiendo que cada persona tiene su propia, ¿cómo le decimos? Como cantidad, digamos, su propia medida, pero en general para un chico de escuela, ¿cuál sería la medida o la porción? Tal vez como decir, personas, no todos tenemos tazas para medir en casa, Claro. ¿verdad? ¿Cuáles serían la porción ideal para un chico, una merienda para un día? Bueno, si hablamos de edad preescolar, podemos incluso, bueno, contemplando tal vez preescolar, escolar, las escuelas, no es recomendable ni siquiera que ellos midan porciones. Se dice que es necesario o lo ideal sería que ellos coman a libre demanda porque son personas en crecimiento, en una etapa donde el crecimiento está marcado tanto físicamente como emocional y hormonal, etcétera. Entonces, no hay una porción, no hay una cantidad de tiempos de comida específicos o recomendables, ¿verdad? Aunque varía de persona a persona, lo ideal que es que lo que tengan accesible sea lo más saludable posible, para así sea que coman 7 o 2 veces al día, en el momento que coman, la opción que tengan en la casa o que se les envíe desde la casa sea la más saludable. Entonces ahí creo que recae más en los papás o en las personas encargadas de tener opciones saludables a la mano para que ellos puedan consumir la cantidad que gusten y en el momento que quieran. Ujú. Justamente esto, hablando de cantidades y el tiempo que quieran, este año los recesos no van a ser como otros años que tienen 2 recesos o un receso programado, ¿verdad? Sino que van a ser, bueno, cuando haya espacio en la clase, abrimos un espacio para merienda y si es muy temprano, tal vez lo abrimos más tarde y así. Es recomendable que lleven como paquetitos segmentados dentro de la lonchera o cómo recomiendan para que haya una distribución a lo largo de la mañana Del día. o del día. Creo que lo principal sería, bueno, tenemos que partir principalmente, ¿verdad?, de ver en cada caso el horario. Entonces, es muy importante saber como el tiempo que va a tener cada uno y de ahí podemos partir de que si son 10 minutos en un receso, un montón de comida ni se la va a comer, tal vez se desperdicie, tal vez no tenga hambre. Entonces, bueno, lo que decía, ¿verdad? Si son personas a las que les gusta desayunar, aprovecharnos de eso para que sea un desayuno tal vez no grande, pero sí denso calóricamente o de nutrientes, que el niño o el chico se sienta satisfecho,
para que a la hora de las meriendas puedas llevar algo no necesariamente en gran cantidad, práctico, y que de igual forma pueda, digamos, quitarse el hambre en ese momento. Ujú. ¿Es válido el hecho de no tener que tomar jugos? O sea, ¿el agua es suficiente o cómo balancear esto también, tema de los líquidos? Es necesaria la hidratación. La hidratación en sí no es solo a través del agua, sino también, digamos, si realizan actividad física y cuentan electrolitos como sodio, potasio, etcétera. Y en algunos, bueno, sobre todo en chicos, a veces también en, por ejemplo, adolescentes, ya pensando en colegios, no les gusta el hecho de que el agua no tenga sabor. Entonces, idealmente que al menos la cantidad de líquido para hidratarse que consuman en el día sea agua simple, ¿verdad? Pero podemos partir también de tés, de refrescos naturales para hidratarse igualmente, o lácteos, por ejemplo. La leche es una bebida súper buena para pensar, digamos, en hidratación. Aporta proteína, tiene, por ejemplo, sodio, potasio, tiene carbohidratos como la lactosa. Entonces, un vaso de leche es una bebida súper recomendada, digamos, como para pensar en hidratación y no necesariamente solo agua. Pero sí podemos como contemplar, o habría que contemplar más bien los gustos de cada persona para ver qué sería lo más recomendable. Ok. ¿Y cómo evitar las gaseosas? Normalmente los chicos a esta edad, ¿verdad? O sea, salen de clase y lo primero que quieren es ir a comprarse un juguito lleno de azúcar o tomarse una gaseosa. Claro. ¿Cómo motivar ese consumo de agua? Porque a veces hasta nosotros los mismos adultos nos cuesta y es como, no, uy, todo el día no me he tomado un vaso de agua. ¿Cómo hacer para enseñarle a los chicos? Bueno, igual, ¿verdad? Es un hábito, entonces vamos a empezar poco a poco. Si es un chico que al día no se toma ni un vaso de agua, yo no puedo pretender en darle una botella y decirle son 2 litros que tenés que consumir porque no va a pasar. Entonces, si no toma nada de agua, pues empezamos con medio vaso, un vaso. Intentar, por ejemplo, con esto de las gaseosas, pues no son lo más recomendable, pero es mentira decir que no vamos a consumir. Entonces, optar por las opciones light o cero o bajas en calorías, que si bien pues no son la opción más nutritiva, al menos no tienen ese montón de azúcar que tienen las gaseosas regulares. De igual forma, pues hace algunos años se había implementado en los centros escolares el reglamento de sodas escolares, ¿verdad? Que pretendía pues como que la comida que se vendiera cumpliera con ciertos estándares. Yo pues me atrevo a decir, porque lo vi en el momento, que el sector de los productos alimenticios sí se esforzó, ¿verdad?, por poder seguir vendiendo en las sodas, y entonces en el mercado hay muchos productos que se ajustan a eso, gaseosas, cereales, yogurts, hay un montón de variedad a precios en realidad accesibles. El problema que creo que pasa, no sé si se mantenga este año, es que no hay quien vele porque ese reglamento se cumpla. Entonces, a las escuelas que yo he asistido y demás, las sodas siguen vendiendo las mismas gaseosas, los mismos productos, y el reglamento en realidad no se aplica. Entonces, pues la idea sería controlarlo desde la casa lo más que se pueda. Ok, muchísimas gracias, Mariela Gamboa, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue bastante nutrida la media hora que nos acompañaste y nos llenaste de toda esta información que espero que les haya sido de muchísima utilidad a todos nuestros televidentes. No, muchísimas gracias a usted y un gusto para mí. Y a todos los que nos están viendo, les invito a que nos sigan en nuestro sitio web y nos esperen y nos sigan en los próximos Facebook Live sobre el tema en educación. Muchas gracias.